que eso fue tal estallido que aunque hayan pasado miles de millones de años, todavía debe escucharse en el universo. Entonces se inventaron la manera de hacer esas mediciones. ¿Ve? Entonces, esa radiación, luz, calor, ese trueno creador inicial se ha ido dilatando y enfriando durante millones de años por la expansión del cosmos. Y aún se hallarían presente en el universo esa vibración de la explosión primera. Por eso digo, como estoy hablando para todos, no me puedo ponerme a hablar de matemáticamente eso como es. Aparte que tampoco he tenido tiempo de investigarme todos los libros de estos hombres. Pero el que sea científico, los que están acá, agárrese esos nombres, busca por internet, se leen todas las fórmulas matemáticas en donde ellos sustentan su teoría. Y luego, el cómo hicieron para medir, porque ellos empezaron acá en la Tierra midiendo esa vibración de la explosión primera. Imagínense, a nosotros se nos sale de la cabeza, estos locos, ¿cómo se les ocurre que todavía se pueden encontrar residuos de radiación de esa explosión primera? Pero lo interesante es que luego en el 64 Pinchas y Wilson dieron cumplimiento a dicha predicción de estos dos. Entonces ya hicieron este aparato raro que ustedes ven acá para medir ese fogonazo o esa radiación que quedaba de esa explosión primera. ¿Bien? Y comprobaron al captar casualmente por radio, mediante un telescopio para ondas de radio, el eco o ruido de la creación, la reliquia de la gran explosión por unas microondas de radio. Entonces empezaron a investigar con estos telescopios electrónicos que verdaderamente sí había reliquias de una explosión primigenia. Luego más adelante, en 1992, Smoot y otros, con el satélite Cobb, estudiaron dichas microondas y vieron la imagen del cosmos cuando solo tenía 300.000 años de edad, o sea, cuando era un bebito que todavía gateaba. ¿Ven? Que confirmaron así la teoría del Big Bang. Si ustedes se meten en internet con estos nombres y la palabra Big Bang, van a ver las fotos del universo cuando era un bebé de unos cuantos meses. Obviamente son unos manchones ahí todos raros que los entienden ellos y poco más, pero es una teoría muy interesante saber que ya pudieron fotografiar al universo cuando era un niño gracias a esa teoría de un cura que era cosmólogo. Bien. Y que ha sido desarrollada a través del tiempo. ¿Sabe lo triste? Mira, ¿por qué le digo yo que cuando abren una puerta, la ciencia, y encuentra a Dios, la cierran y no la vuelven a abrir? En cuanto este satélite Cobb descubrió lo que había descubierto, lo declararon chatarra espacial y dijeron se cierra la investigación hasta que enviemos un satélite mejor, cosa que no ha ocurrido. ¿Ven cómo es la soberbia del hombre? Descubren a Dios e inmediatamente declaran basura espacial un satélite que valió miles de millones de dólares, solamente porque ese satélite descubrió a Dios. Porque obviamente es lógico, si hubo un primer bang, o sea, si hubo una primera explosión de donde salió todo el universo, ahora les voy a explicar cómo ocurrió, tiene que haber alguien que dio el botón y dijo ¡bumba! Y ese es Dios. Y entonces por eso todos los monos anteriores tendrían que haberse tragado. Y como todos bebían de lo que bebieron Carl Sagan y lo que bebió Marx, entonces era destrozar todos sus libros de ciencia y de cosmología y quedarse con la Biblia en la mano. Y eso no tienen suficiente humildad los científicos como para cambiar sus libros de ciencias por una Biblia. Bien, analicemos el Génesis desde la óptica científica. Bien, vamos a tratar de, viendo estos descubrimientos del Big Bang, cómo se explicaría el Génesis científicamente, para que después nosotros no creamos que es una historia muy bonita sobre el principio, pero que a la verdad pues no tiene una realidad. Dice Dios en el Génesis 1:3, haya luz y hubo la luz. Entonces, como ustedes ven, el Génesis empieza con la luz, con un fogonazo de luz. Y pues obviamente
No arranca directamente, haya planetas, haya soles, no, haga luz, haya luz. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que después de que hay luz, más adelante, unos versículos más adelante dice, bueno, y creó las lumbreras del cielo. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo va a decir Dios, hágase la luz? Y después va a decir, haga los soles. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede existir la luz y después los soles? Las lumbreras del cielo. Entonces, ahí vemos que en el Génesis está guardado lo que es el primer Big Bang. Entonces, ¿qué es el Big Bang? En la hora cero, Dios pone, obviamente aquí hay muchas cosas científicas que me las voy a saltar porque obviamente yo hago esta conferencia a veces para ambientes universitarios y cosas así, voy a saltar las cosas más complicadas. Los que saben de ciencia pues se las leen y las disfrutan, y los demás me siguen el rollo a mí, que lo voy a explicar un poquito como a pie. Entonces, Dios agarra y pone un punto, un solo punto, sin extensión, sin masa, o sea, solo un punto de energía infinito. Un punto de energía infinito. Grábense eso. Por eso él dice, hágase la luz. Llega y la energía, pues es la luz. Pone un punto de energía. Bien. Con densidad, presión, temperatura infinitas. Volumen infinitamente pequeño. Es decir, no tenía dimensiones porque todo estaba concentrado en un punto. Porque acuérdense que aparte todavía no existía el espacio. Porque el espacio se va a crear después. No existía el tiempo porque es la hora cero. No existían las leyes de la naturaleza, porque no había naturaleza. No existían las leyes de la física, porque no existía nada físico. Lo único que había era energía. ¿Bien? Y entonces todas las fuerzas, las cuatro fuerzas, estaban unidas. Bien, no vamos a entrar en esto porque eso ya, como te digo, es más... Bueno, después, ustedes lo pueden leer en el muro de Planck. En una 10/10 de segundo, después del Big Bang, a 100.000 quintillones de grados, imagínense, quintillones de grados, es decir, millones de millones de millones de millones de millones de grados centígrados, porque es un punto de energía infinita. O sea, por eso digo, en este momento no hay nada más que energía. No se puede reproducir, obviamente, no se puede reproducir en el laboratorio. Por eso estamos hablando, esto todo se saca con formulaciones matemáticas. El universo era opaco, menos gravedad que en otras tres fuerzas, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte, estaban unificadas. Bueno, entonces, en español, ¿qué quiere decir esto? Todo, él pone ese punto de energía y hace ¡pang! Y explota. ¿Bien? Y voy a ir pasando toda esta parte rápida, como que es lo suficiente para que la lean la gente que más o menos le gusta la matemática y le gusta. Seguimos analizando solamente el haya luz y hubo luz, ¿no? En el libro de Génesis. Entonces, mire, voy a partir de esto, pero vuelvo y repito a la gente que aquí sabe de química y de física, para que no digan que estoy hablando locuras, lo voy a explicar en plan coloquial. Entonces, la energía, acuérdense, el Señor Dios puso un punto de energía. Y la energía es igual a la materia, ya sé que esto es masa, pero hablemos en español, a la materia, multiplicada por la velocidad de la luz, es decir, aceleración. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios pone un punto de energía, ¡pam!, explota la energía. Cuando esa energía se va desacelerando, entonces ustedes despejen la M y ponen acá la aceleración. Entonces la materia es igual a la energía desacelerada. Entonces esa energía se fue convirtiendo en materia en el momento en que se fue enfriando y se fue desacelerando. Por eso el universo nuestro está construido no a base de materia, sino a base de energía. Ese es el gran descubrimiento de Einstein. ¿Ven? Que la energía y la materia es la misma cosa, solamente que una está desacelerada y la otra está acelerada. Pero obviamente, vuelvo y digo, estoy hablando en plan coloquial, todo esto matemáticamente tiene su explicación, pero que no nos toca a nosotros ahora. Bien, entonces mire qué interesante, esa materia, yo ahí les pongo esos datos, ustedes ya
los que entienden, entiendan, y los que no, pues me escuchan a mí y van más o menos entendiendo en plan coloquial. Esa materia arranca, esa energía arranca a expandirse, arranca a enfriarse, empieza a transformarse en lo que se llaman los fotones, ¿no? Los quarks y las sus antipartículas, o sea, se crea materia y antimateria. En principio usted junta materia y antimateria y se desaparece. Graciosamente quedó la suficiente, no se destruyó toda la materia, sino que quedó la suficiente materia como para formar lo que ahora conocemos como universo. Porque lo lógico era que si al explotar la energía se crea materia y antimateria, es que se anule y se acabó todo. Pero graciosamente puso tal cantidad que quedó la suficiente materia para crear el universo en el cual existimos. Vuelvo y digo, estas cosas pues es pura física nuclear, física de alta categoría, que hasta se me sale a mí de mi capacidad, porque yo estudié ingeniería electrónica, pero la ingeniería no da suficiente como para entender todo esto de la física, ¿no? Entonces, más adelante, ¿qué pasa? Después de que esos pequeños elementos de la materia se empiezan a juntar y empiezan a producir los elementos más básicos de nuestro universo, que son el hidrógeno y el helio. Entonces, pero se crean masas gigantescas de hidrógeno y de helio, gigantescas. Bien, bueno, entonces se empiezan a juntar. Ustedes saben que toda la materia está compuesta de electrones, protones, neutrones, de átomos. Se empiezan a juntar los átomos y se empiezan a crear las primeras masas gigantescas de helio. Vamos a seguir porque no los quiero aburrir con tanta ciencia. Yo lo que quiero es que vean que está todo bien sustentado, y entonces que el Génesis tampoco es un cuento, ¿no? Bien, entonces cuando ya van pasando los segundos, cuando ya se va bajando la temperatura, bueno, esto es lo que yo les dije, quedó lo suficiente de materia para que construyésemos el universo. Pasados 3 minutos, a ver, yo veo que aquí creo que hay otro dato importante. Como dije, se creó el helio y el hidrógeno. Pero, obviamente, esta teoría se encontró con un problema. Con helio y hidrógeno no se pueden crear los otros elementos de la tabla periódica. Entonces los científicos que estaban desarrollando esta teoría decían, bueno, ¿y de dónde salió el oxígeno? ¿De dónde salió el hierro? ¿De dónde salió todo lo demás? O sea, porque usted por más que mezcle helio e hidrógeno no va a sacar los otros. Y resulta que las grandes masas de hidrógeno y de helio se fueron juntando y empezaron a dar vueltitas y se fueron condensando, hasta que por la presión atmosférica se prendieron fuego y dieron origen a la luz. Por eso yo les decía, mire qué interesante, el Génesis arranca con el haya luz y luego más adelante dice y creó la lumbrera del cielo. ¿Por qué? Porque por esa condensación de helio y de hidrógeno se prendieron fuego. Y en el interior de esas estrellas, en los núcleos donde estaban a miles de grados centígrados, ahí sí se produjeron por fusión nuclear los otros elementos de la tabla periódica, que al explotar esas estrellas los lanzaron al espacio y fueron condensándose en lo que actualmente son los planetas. Vamos a seguir con la historia para que ustedes vean que no hay ningún salto científico, ¿no? Y vio Dios que la luz estaba bien y apartó la luz de las tinieblas. Entonces ya el universo pues empieza a brillar con esas lumbreras, como yo les digo, ¿no? Me estoy adelantando mucho porque me estoy saltando muchísimo todos estos detalles científicos que para alguna persona pueden ser muy interesantes, para otras pues no se entiende de qué están hablando ahí, ¿ve? Pero sí, todo esto es cómo se crearon los átomos, entonces por eso no me voy a detener mucho, vamos más bien al tema de las estrellas para que veamos la creación de los otros elementos. Entonces dijo luego Dios,
haya un firmamento en medio de las aguas. Ahora no alcanzo a leer mucho, bueno, que les aparten unas de otras, haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche y valgan de señales para las solemnidades, días y años, y valgan los luceros del firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. ¿Saben qué? Cuando a mí me explicaron por primera vez, cuando estaba viendo yo en el colegio lo que era la física y todo lo demás, el profesor se reía porque decía: qué ignorantes los que escribieron la Biblia, que pensaban que había, ve, la bóveda, mire, esto es lo importante, haya un firmamento por en medio de las aguas. Entonces, decía, que idiotas los judíos que creían que había agua, el cielo, el firmamento, y más agua la de la tierra. Entonces ellos dicen, es que, me decía ese profesor, es que ellos pensaban que porque llovía, que había agua arriba. Y entonces pobres idiotas pues pensaban que todo eso estaba lleno de agua, que el Señor, el Dios, abría las compuertas y empezaba a llover del agua que estaba acumulada arriba. Y entonces ese otro profesor de física se reía. Resulta que investigando uno se da cuenta de que ya cuando alcanzamos la temperatura de 255 grados bajo cero en el espacio, al comprimirse la gravedad, las nubes de hidrógeno y calentarse, pues nacieron las estrellas, como yo les dije. Esas estrellas se prendieron fuego, catalizaron o formaron todos los elementos de la tabla periódica, como ustedes ven acá, pues carbono, oxígeno, neón, magnesio, silicio y bueno, azufre y todos los demás, por pérdidas, por fusión nuclear en el centro de las estrellas. Esas estrellas ustedes saben que tienen un tiempo de vida y luego explotan y sale toda esa materia expulsada, y esos son los asteroides, los meteoritos y todo eso que nos encontramos, que a su vez van haciendo nubes y se van concentrando en planetas sólidos como nuestra Tierra. Bien, pero el dato que yo quería, interesante, es que en el espacio uno de los elementos que más abunda son el hidrógeno y el oxígeno. Y ustedes saben muy bien que el agua está hecho de H2O. Y especialmente en el compuesto llamado agua, que en forma de microtrozos de hielo que vagan por el espacio. O sea, imagínense, hay tanta agua en el espacio que podríamos apagar el sol. Lo que pasa es que, por ejemplo, encontramos aquí una molécula de agua y a 8 kilómetros encontramos otra, y a 1000 kilómetros encontramos otra. El problema es que como está toda vagando, esos microhielos, pues no vemos el agua propiamente, pero está ahí. Entonces, eso de lo que se reía mi profesor de física, resulta que se tendría que tragar esas risas, porque hay una bóveda de agua en el espacio que no es la que llueve, porque la que llueve ustedes saben que va por condensación, evaporación, y eso, por eso llueve. Pero que la Sagrada Escritura se equivoque, no he encontrado todavía en dónde. ¿Me entienden? O sea, hay agua en el espacio, que miles de partículas y a una distancia increíble, muy bien, pero que hay. Entonces, ¿me entiende? Ese es el problema de manejar la cultura y la ignorancia, que vienen y se nos burlan de la Biblia y nosotros agachamos la cabeza y salimos con el rabo entre las patas. Eso es lo triste. ¿Por qué? Porque no dominamos la ciencia y hay que ser científicos, o por lo menos, por eso me gusta hacer estas conferencias, para que tampoco los que se creen científicos como Carl Sagan o como Marx o como tantos otros, pues nos vengan aquí a sabotear nuestra fe. Bien, entonces hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande que domina el día y el lucero pequeño por el que se domina la noche, y las estrellas, el libro de Génesis. Entonces miren qué hermoso, cómo, vuelvo y repito para los que se hayan despistado con todo esto, que el proceso fue así: poner energía, la energía se convierte en materia, que la más básica es el helio y el hidrógeno. Ese helio y hidrógeno se condensa en masas grandísimas que se convierten en estrella porque se prende en fuego. Luego en su interior
condensa los demás elementos, explotan y las lanzan al espacio. Esos pedazos de roca se van condensando y van generando los planetas como el nuestro. Entonces, hace unos 4.600 millones de años, a partir de una nube de hidrógeno y polvo, enriquecida con todos los elementos químicos procedentes de la formación de supernovas, nació una estrella de segunda generación, porque la nuestra no es de última generación, pero es de segunda, es pequeñita, como lo vimos ayer en la conferencia, de un disco circular que se formó, surgieron los planetas con nuestra Tierra ahí entre los 9 planetas que conocemos que están dando, no sé si ahora son 10, pero bueno, están entre la duda si son 9 o 10 porque hay una cosa pequeñita por allá, más allá de Plutón, que parece que es un pedacito de planeta, pero bueno, eso no nos afecta todavía en nuestra conferencia, gracias a Dios. Bien, entonces, alrededor del Sol, que es una pequeña enana, porque es pequeñísima estrella, está ese planeta que se condensó de los pedazos que volaron por ahí, junto con la Luna, que la Luna también es un pedazo de planeta que se formó ahí. Bueno, entonces, ahí sí ya arranca todo el resto de la creación. Mire qué hermoso cómo el Génesis verdaderamente nos está diciendo cosas que científicamente se pueden decir, ¿no? Se acumuló debajo de la tierra el conjunto, y entonces el Señor dijo: sepárese lo seco de lo mojado, creó las aguas, los mares, y vio Dios que era muy bueno, ¿no? Ese es el Génesis en el capítulo todavía primero, versículos del 9 al 10. Bien, entonces la tierra, producto del polvo cósmico por explosión de las estrellas, se compactó con la fuerza física de la gravedad, y después del enfriamiento fue condensando el agua, que fue el principio de la vida, ¿no? Esa agua que tanta vida generó, y de ahí salieron todos los animales que nosotros conocemos, ¿no? Y así pues se fue originando la vida desde las especies más básicas, como las vegetales, hasta llegar a los sensitivos, pues como los perritos, los animales. Entonces ahora nos enfrentamos con el siguiente paso, que es el más controversial según la ciencia. Entonces, aquí atención, porque yo voy a dejar abiertas las dos puertas, porque ni la iglesia se ha pronunciado. Yo tengo mis propias conclusiones, pero yo respeto el que quiera seguir cualquiera de las dos. Bien, entonces nos encontramos en que listo, ya sabemos cómo llegamos a la tierra y a los animalitos, con ese proceso, si quieren llamar evolutivo, llámenlo. Yo lo llamo progresivo según los designios de Dios, porque eso no fue como que salió a la buena, no. Fue un plan, y lo más teso, o lo más duro, y perdónenme la palabra así como tan de pueblo, de Dios, es que poniendo un punto de energía, Él sabía que iba a llegar a esto. Imagínense la capacidad de Dios. Es como el que juega billar, que dice: yo le pego en esta banda, y luego le doy a la que quiero meter en el agujero. Pues así hizo Dios. Yo pongo este punto de energía y sé que voy a llegar a esto, pero luego de esto tengo que llegar ¿a qué? Vamos a verlo, ¿no? Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Amén. Entonces, ¿cómo ocurrió eso? ¿Cómo saltamos de los sensitivos que vimos al hombre? Ahí está el truco. Yo voy a explicar las dos cosas, las dos vías posibles, y cada quien quédese con la que quiera. Vuelvo y repito, cada quien es libre de quedarse con la que quiera, siempre y cuando la entienda como yo la voy a explicar. Bien, entonces en este planeta tan hermoso, a 15.000 millones de años, a 270 grados bajo cero, centígrados bajo cero, el universo actual, hay dos posibilidades. Atención a las dos posibilidades. Bien, primero, al final de un larguísimo proceso de evolución biológica, lo que decía Darwin, bien, y nos salió el
el hombre más básico. Entonces esa es la primera teoría, por eso yo pongo el interrogante. ¿Ve? A unos 40.000 años nació el Homo sapiens de Cromañón, que en el siglo XX descubrió la creación del universo gracias a sus métodos científicos. ¿Me entiende? Porque por eso yo lo hago en plan irónico, porque ¿me entiende? Según los científicos venimos del mono, según Darwin, según ellos, y están orgullosos de que su tatarabuela haya sido un chimpancé. Allá ellos. Allá ellos. ¿Me entienden? Si están tan orgullosos de eso, pues bien, yo se los respeto. Si ellos hubieran, hola abuela, ¿cómo estás? Bueno, pero eso obviamente, el único que sabemos que desciende del mono es Darwin. El resto de los seres humanos todavía tenemos el beneficio de la duda. Bien. ¿Por qué? Es muy sencillo, queridos hermanos. Si los monos hubiesen evolucionado hasta formar seres humanos, en este momento no existirían los monos, porque todos hubieran evolucionado. Segundo, llevamos siglos tratando de amaestrarlos, de enseñarles a leer, de que progresen. Pero estaba hablando de siglos porque los tenemos domesticados y en los circos desde hace siglos y siguen siendo tan monos como ahora. Entonces por eso digo, cuidado, porque es que eso es una teoría, una hipótesis, y nos la están presentando como algo probado. Y yo, que me perdonen, pero yo no me sentiría orgulloso de que fuese mi tatarabuela una mona. ¿Me entienden? Allá ellos, si se quieren rebajar tanto. Yo, muy bonitos y todas las cuestiones, pero que se quieren en zoológico, no en las fotos en el álbum familiar. ¿Ok? Entonces, esa era la primera teoría. La primera posibilidad. A mí la que me gusta es la siguiente. Bueno, ese creo que debe ser Darwin, ¿no? Más o menos así debe haber sido el científico Darwin que desarrolló. No, esto lo saqué de una propaganda, pero me pareció muy interesante como para que nosotros veamos si verdaderamente venimos o no del mono. Bien, pero bueno, sigamos. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que en este mundo pensado para la vida, es creada la criatura diseñada para ser rey de la creación, el hombre, que desde siempre y en todas las culturas y a través de toda la revelación ha sabido que todo procede de un Dios creador. ¿Ven? Por eso yo decía, el que evolucionó y tuvo que esperar a la ciencia y 20 siglos para darse cuenta de que Dios había creado el mundo por el Big Bang, es el que viene del mono. Los otros seres humanos venimos de la creación directa de Dios, por intervención de Él, y siempre, ustedes miren que en todas las culturas, en las razas más antiguas, siempre ha estado la noticia de que todo lo creó Dios. Los musulmanes, los hindúes, todo lo demás, siempre tienen el que lo creó